¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a un capítulo más de Género en Sintonía. Estamos acá en UFRO Medios, UFRO Radio y todas sus plataformas. Y estoy, como siempre, con invitadas en el estudio, voces de mujeres que están cambiando el mundo. Un poco eso fue como el lema de este 2025 en esta segunda temporada, desde la región de la Araucanía. Porque también desde regiones hay mujeres que están aportando y cambiando el mundo. Estamos con Vivian Franco Palacios. ¿Cómo estás, Vivi? Gracias por aceptar venir hoy día. Muchas gracias a ustedes. Les paso a contar quién es ella. Vivian es abogada, defensora de derechos humanos, también conocida como una de las primeras fundadoras, diría yo, ¿no?, de Abofem en la región de la Araucanía. También ha estado en varios casos importantes, creo yo, mediáticos, por ejemplo, defendiendo, digamos, los derechos de algunas profesionales que han sido vulnerados según los tribunales laborales, también las causas o acompañando también a víctimas por causas de abusos, ¿no?, así determinados por los tribunales en municipios, principalmente por alcaldes, también dirigente social, de centros de estudiantes, o sea, He siempre aprovechado mi vida. sí, siempre Totalmente. vinculada como al trabajo también de comunidad y de derechos humanos desde distintas miradas, ¿no? Sí, por suerte he tenido esa oportunidad. Hartas veces he dicho, ya hice suficiente, me voy a ir para la casa un tiempo y vuelvo de otra forma, así que ya me rendí. Siempre voy a estar como vinculada a la colectividad, aparentemente. También candidata a concejala, ¿o no? Sí, me encantó. ¿Y te gustó la experiencia de vivir una campaña, por ejemplo? Me encantó. Porque hay gente que queda súper desencantada y dice, no más, no quiero esto. Claro, yo no sé si volvería, pero me encantó la posibilidad de poder convertir en propuestas concretas algunas ideas que tenía desde el activismo. Claro, el desencanto es que sentí que nadie más tenía una propuesta tan ñoña en el fondo, como que quizás no había que hacer una tesis y había que hacer más reels, no sé, pero igual fue una buena experiencia para mí. Un aprendizaje. Sí, me encantó, conocí mucha gente. Y a raíz de lo mismo, acaba de decir algo, había que hacer no tanta tesis y a lo mejor más reels. ¿De verdad crees tú eso? Digo, porque, claro, hoy día nosotros vemos que hay muchas propuestas de candidatos, candidatas, hoy día este es un año electoral, ya que tú también tienes harta opinión en eso, y que finalmente son muy livianos, o sea, que se hace a través de redes sociales, en vez de la calle, a lo mejor de hacer propuestas que por tu, digamos, por lo que te conozco también y tu historia, muchas veces son temas que no se quieren hablar o que son incómodos de hablar. Cuando hablamos de vulneración de derechos, cuando hablamos de, como dices tú, de feminismo. Sí, la gente no quiere nada hasta que le pasa. Y de hecho me ha pasado. Gente que llega a mi oficina y me dice, ¿sabe qué? Usted como que antes me caía mal, pero sé que es la única persona que me puede defender contra esta otra persona. Entonces, digo yo, bueno, algo hicimos bien. Dobis o algo bien. Pero sí, yo creo que o al menos la mirada que tengo yo de la política es mitad técnico y mitad política. Entonces creo que si uno o alguien está pensando en ser diputado o diputada, tiene que cachar más o menos el proceso de creación de las leyes. Ajá. Y si no, no sé, yo me lo replantearía. O si alguien está, digamos, tratando de hacer campaña para concejal o concejala, tiene que cachar más o menos el proceso de creación de una ordenanza, de cuáles son las facultades, de cómo se fiscaliza el alcalde. Entonces, claro, yo desde esa mirada como traté de aportar en algo que también siempre sé que es incidente. Entonces, claro, yo sabía que en realidad como opera la calculadora con el sistema electoral actual, yo sabía que podía no salir, pero también yo sabía que alguien podía copiar mi idea y tratar de plasmarla, como me ha pasado antes en realidad. Sí. Como que digo algo y alguien hace ya la versión fruna que digo yo, pero igual algo se hace, algo queda dando vuelta. Entonces, finalmente igual son estrategias de incidencia que ocupo todo el rato. Oye, y eso de que gente que llega a ti dice, bueno, hasta que me pasó a mí, ¿no? Hasta que mis derechos, por ejemplo, fueron vulnerados por ser mujer, digo. Sí. ¿Cómo ves eso tú hoy día? Lo hablábamos un poquito antes de entrar al estudio, también de cuando hay
tendencias, movimientos que en el fondo buscan de alguna manera hacer que todos estos derechos Mm, avanzados, de estos temas que estamos hablando, que vuelvo a repetir, cuando hablamos de feminismo, no queremos en el fondo más que otra cosa que igualdad y equidad mm. en los aspectos que las mujeres o cualquier ser humano debiera tener, ¿no? Em, y finalmente te das cuenta que, claro, es mucho más de lo que que hay situaciones que son mucho más profundas de lo que a lo mejor uno se puede imaginar. O sea, a ti te ha tocado representar también Mm. a funcionarias públicas, por ejemplo. Sí, claro, bueno, hay dos cosas que decir. O sea, por un lado, uno ve el feminismo por fuera, o me imagino que la gente ve, y se refieren como a la parte activista, ¿no? Como marchar, como Ajá, mujeres exigiendo cosas y todo, pero desde el punto de vista del derecho, de los abogados y las abogadas, hay un marco jurídico asociado al género que es obligatorio. Incluso para los abogados y abogadas que no les gusta la perspectiva exacto. de género, tenemos Convención de Belén do Pará, tenemos Convención CEDAW, tenemos obligatoriedad de control de convencionalidad, tenemos ley integral de violencia, cosas que, claro, se han ido dictando el último tiempo, pero que en realidad son luchas históricas de las mujeres, en particular de las mujeres precarizadas, trabajadoras, que llevan años manifestándose por estas cosas y en donde finalmente se convierten en un papel, ¿cierto? En una ley firmada y obligatoria, en donde yo voy a un tribunal y es exigible. Entonces, yo diría que incluso estando estas leyes aprobadas, que pasa también en otras materias, Ujú. si yo voy, por ejemplo, en materia indígena, el convenio 169 es súper robusto, o sea, habla de las instituciones propias, un montón de cosas que uno dice, Pero en chuta, la práctica, está ¿qué todo listo. pasa? No, en la práctica nos encontramos una cultura resistente. Y yo diría que eso es lo bueno y lo malo que tienen las leyes, en el sentido de que igual dictar una ley tan, entre comillas, buena o tan completa, es un poquito poner la carreta ante los bueyes en el sentido de que, claro, yo digo hay ley integral y que las instituciones públicas van a erradicar todas las violencias, pero resulta que tengo que trabajar con estas mismas personas, con estos mismos seres Ujú, humanos de ayer, ujú. que se pelean entre ellos, que no se pueden hablar, que dedican su jornada laboral a ver cómo le hacen mal a otras personas, etcétera. Entonces, eh, ahí viene la parte lenta, ¿cierto? Que es el cambio cultural, que desde el sector público le dicen la humanización. Imagínate, a mí siempre, en lo personal, me choca el concepto porque, claro, somos todos seres humanos y nos hablan de clases de humanización en el Mm. sector público. Chuta, digo yo. ¿No estamos Estamos, viendo robots? estamos bien mal entonces. Claro, entonces como que de nuevo hemos tenido que aprender un poco, un montón de cosas. Y en el área jurídica eso también ocurre. O sea, abogados y abogadas que llevaban muchos años trabajando con una idea, con un formato, y ahora se ven con toda esta otra perspectiva, probablemente a todo el mundo le choca como cambiar, salir de la zona de confort, pero en este caso es muy necesario y estos derechos ya están. Ahora se necesitan profesionales más corajudos, ¿cierto?, para aplicarlos, Ujú. y me ubico en esa ¿Y esquina, cómo ha digamos. sido eso? Luces y sombras, yo creo, como todos los trabajos, dentro de lo bueno es que hay mucho cariño, mucho reconocimiento de las personas que he decidido representar en estos 10 años, porque es gente que sabe que son peleas de David contra Goliat, que me Por dicen, ejemplo, chuta, y a usted no le da miedo. Y que yo la verdad que miedo no, pero a veces siento que me tengo que envolver con una madeja de lana roja, Nadia, porque para la mala energía, ¿es tú? Mira, hay un meme que es como de Garfield entrando a un lugar donde están prohibidos los Garfield. Yo así me siento entrando a algunos municipios de la Araucanía, te juro. Como que están prohibidas las bibis, digo. O Porque sea, tú claro, me po, decías ir a algún día presentar un currículum ahí, estamos claro que no, no. no, estamos, en todo caso, no es mi sueño ser funcionaria, al contrario. Imagínate tener que estar ahí con un horario, con una jefatura, que no, o sea, dentro de las cosas que me gustan del camino que elegí, que tiene, claro, sus cosas buenas y malas, es que puedo hacer lo que yo quiera. O sea, si a mí no me convence un caso, no lo tomo. O si un caso siento que necesita, no sé, que solo con mi respaldo lo puede lograr, lo tomo gratuitamente y nadie me puede cuestionar, digamos, Mm. que no tengo orientaciones técnicas, no ocupo fondos del Estado. He decidido trabajar en forma completamente autónoma y esa es una ventaja, sin duda, porque tengo menos conflictos de conciencia. Al final del día sé que lo que he defendido es porque, y de hecho cuando inicio una causa, y creo que eso también ha tenido que ver con la credibilidad de mi trabajo, es porque yo sé lo que vi y yo sé que tengo un caso. En general no pongo demandas que sé que no tienen mucho respaldo. Mm.
Y claro, dentro de lo malo está que también hay muchas personas que trabajan en reparticiones públicas o municipios que se lo toman medio personal, la verdad. Como que dicen, oye, ya, pues, ¿qué onda? O sea, como que suéltanos un rato. Y yo digo, oye, pero apliquen la ley Karin, pues, ocupen sus protocolos, dejen de despedir a la gente con errores tan grotescos. Y incluso también desde el síndrome del impostor he llegado a pensar que ni sé si soy tan buena abogada, Nadia, o el sector público lo hace tan mal que me dejan ahí como la pelota y para llegar y chutear el gol, ¿te fijas? Pero eh, como sea, me ha ido bien en ese aspecto y creo que lo mejor es que estoy en contacto con harta gente joven. Como estudiantes de derecho, hombres y mujeres, me da lo mismo. Ya, o sea, yo creo que al principio en el feminismo uno quiere estar en las puras tribus de mujeres y después ya, ¿cachai? Que tenéis que hablar de Es que derechos humanos con todo el con todo mundo. el mundo. Claro, con O la sea, izquierda, con la derecha, con los hombres, con las mujeres, con los que creen, porque los si que no, no. uno Claro. se habla entre un círculo que Y ya... explicarlo en simple también, porque me ha pasado eso como de que llega la gente con un mamotreto a dar una explicación, ya, diferencia, sexo, género. No, nadie quiere ver eso. O la perspectiva de género en el sector municipal, no, qué lata. Yo siento que es mejor ejemplos. ¿Usted le ha pasado esto? Ya. Mm, No debió pasarle esto otro. esto otro, Y ahí la claro. gente, Reconoce sí, como situaciones. que para eso me hubiera servido. Me acuerdo, solo hablando de un caso que obviamente fue muy mediático, fue el tema del caso Antonia. Pero yo me pregunto, Vivi, a lo mejor ahí tú, que estás todos los días en tribunales, en causas de familia y otros, si el caso de Antonia Barra no hubiese sido tan mediático, ¿tú crees que en la conversación del Poder Judicial hubiese estado tan marcado el tema de la perspectiva de género? Lo digo porque en el fallo, el juez, recuerdo, habló de eso, ¿no? De la responsabilidad o más bien de porque los tribunales y quienes imparten justicia deben hacerlo con perspectiva de género al momento de fallar. Pero, como bien dices tú, una cosa es lo que se dice o lo que dice la ley y otra cosa es lo que se vive el día a día. Mm. ¿Cuál es tu percepción de eso? Yo creo que lo que hizo la familia y lo que hicieron las mujeres a propósito de la memoria de Antonia sirvió, sin duda, incidió. Creo que nosotros perdemos de perspectiva que los jueces y juezas que resuelven y que toman estas decisiones tan importantes para las personas son seres humanos. Seres humanos que traen toda su mochila de sesgos y Exacto. estereotipos que vienen con sus rollos del colegio, del liceo, con sus rollos políticos, y se tienen que sentar ahí Mm. a ver cómo acomodan una realidad al derecho, lo más objetiva posible. Y eso es precisamente una de las manifestaciones de la famosa perspectiva de género. Es de qué momento, o sea, de qué forma o con qué metodología yo deconstruyo mi idea para darme cuenta de si es en realidad una idea, una conclusión objetiva o estoy siguiendo parámetros de sesgo y estereotipos de género. Esa es precisamente una de las formas que tienen ellos, digamos, a través de toda esta formación que les imparte la Secretaría de Igualdad de Género Técnica del Poder Judicial desde el año 2017 o 2018, si no me equivoco, que es para que ellos se den cuenta y puedan eh, tener mejores conclusiones. Creo que mediatizar este tipo de casos también es un golpe de realidad para otras mujeres que a lo mejor han escuchado algo, han vivido Mm. algo, o a veces no necesariamente como víctimas, sino que a veces uno fue encubridor o encubridora en el camino y no Mm, se dio mm, cuenta. mm. Como que estaba ahí por ejemplo, estaba ahí en un carrete y alguien llegó y se puso a contar, oye, no sé, pues vengo Mm, de arriba, mm. estuve con esta persona que está muerto Está, curado o muerta curada y filo, ahí quedó. Y a lo mejor en algún momento, hace 10 años atrás, te reíste de eso y no o cachaste que habían pasaste de violado a una largo. Mm. persona. Entonces, como que yo creo que uno necesita estas herramientas. Por algo las feministas hablan de los lentes de género. Uno se pone estas gafas o esta forma de pensar y después es difícil pensar de otra manera. Porque ya como que cachaste que en realidad todo lo que hace el ser humano tiene que ser consentido, lo más informado posible, lo más armónico posible, que en el fondo lleva al mayor bienestar posible, más allá de quién seas tú, de lo que te merezcas o no. Entonces creo que el feminismo finalmente es una herramienta hacia la dignidad humana muy grande, que hemos malentendido completamente como sociedad. Creemos ahora, no sé, hay grupos de personas que creen que el feminismo es como un enemigo, como que los van a castigar, que ya, me acuerdo las portadas de los diarios, hace años atrás decían, se terminó el cortejo. Mm. Y yo digo,
¿Qué? Como en realidad No estás muy... entendiendo nada, amigo. No, entonces ahora yo pregunto al revés, como... ¿No habrá una portada que diga, uy, en realidad no se terminó ningún cortejo? Al contrario, las mamás y los papás que les debían pensión de alimentos las pueden cobrar de los fondos de AFP. Ahí hay una norma con perspectiva de género, porque se luchó por esa ley Mucho mucho, mucho, tiempo. mucho tiempo, claro. Entonces, creo que sin duda el caso de Antonia Barra y toda la mediatización que hubo alrededor sirvió, sin duda, y sostengo esa misma tesis respecto a todo, de un montón de otros casos. O Los sea, casos, por ejemplo, de víctimas de alcaldes. O sea, eh, hay poderes, ¿no? mm, Que pueden ser, uno puede pensar en poderes más grandes, bueno, o sea, el mismo caso Monsalves, que ya sabemos que, digamos, sí, él está todavía hay un proceso, hay una investigación en curso, hoy día él está con arresto domiciliario, pero hay un procedimiento en curso, mm, pero hay una víctima, ¿no? Hay una posible víctima que denunció. Y ahí te estás enfrentando a poderes no menores, o sea, a claro. a alguien que fue ministro. Mm. Pero a nivel, si lo bajamos a nivel local, un alcalde Tenemos igual dos tiene ejemplos. redes de poder, Sí, ¿no? claro. Y cómo es también entrar ahí. Es súper difícil porque, y mira, y te voy a decir algo que arriesgo funa, digo yo, pero pasa en los feminismos que cuando, no sé, el presunto abusador es, no sé, de ultraderecha, es fascista o es republicano, tienes pero filas y filas de personas que están como muy disponibles para condenar. No de su sector, pero sí de sectores más cercanos al feminismo. Pero cuando se trata de alguien que ha sido más cercano políticamente A la a, izquierda, a la claro, centroizquierda. al centro, en realidad, porque esta región no, partamos de la base que esta región no tiene ningún alcalde de izquierda y ningún alcalde feminista, pero ya, más cercano al centro. Ahí uno se empieza a encontrar con las barreras de entrada, así como que ni siquiera te enfrentas directamente a ese alcalde, sino que no, yo no sé si mandan a las amigas o estas personas lo hacen voluntariamente, no tengo idea, pero es como, oye, igual podría no ser tan dura con esta persona en prensa, o pucha, hay que proteger al compañero mientras tanto está la investigación. O sea, me he encontrado con todos esos relatos, o de gente que derechamente te deja de saludar, y tú decís, ¿qué? Como en realidad hay gente que se lo toma muy personal, que O sea, protegen ciegamente a sus líderes y a sus patrones, que es algo que además yo no tengo esa experiencia porque trabajo sola, pero que no se lo recomiendo a nadie. O sea, yo no le recomiendo a nadie que ponga las manos al fuego por las jefaturas, menos si son hombres con poder. O sea, hay que tratar de tener una distancia porque la estadística, digamos, nos indica otras cosas. Y además me he encontrado con otro, digamos, porque ya, suponiendo que ya, demando alcalde, ujú, gano los casos. ujú. Uno dice, pucha, aquí debería venir otra etapa, la etapa de la reflexión, la etapa de decir, chuta, un tribunal de la República nos condenó por vulnerar derechos de una mujer embarazada, por ejemplo. Deberíamos nosotros tratar de dar una muestra de humildad, entendimiento y de alta política en el fondo y decir, nos vamos a hacer cargo de este error y vamos a subsanar este punto y vamos a mejorar este protocolo y vamos a contratar una persona exclusivamente para esto. No sé, un montón de cosas. Pero por el contrario, me he encontrado con autoridades que dicen, ah, pero si mira, nos condenaron, pero en realidad no es tan importante porque nos pedían 100 millones y nos dieron 10. Yo digo, O ¿de sea, verdad que no tienes nada el que dinero es el foco. decir frente a una vulneración de derechos de una mujer embarazada? Porque a mí Que estamos hablando específicamente en el municipio de Temuco. absolutamente. O sea, además de revictimizante, me parece una declaración pobre políticamente. Creo que habían, no sé, creo que la vocería del primer municipio del sur de Chile con un departamento de género tenía algo más que decir en este caso. Y finalmente eligió estas otras declaraciones que son más bien de la guata, ¿no? Ahí, bueno, yo no tengo idea, no tengo amigos en la MUNI, ninguno. Yo creo que no me queda ninguno, ninguna. En esta, en todo caso, porque la verdad es que en otros municipios he tenido otra experiencia totalmente distinta. Demando gente de Arica a Punta Arenas y en general la otra gente es como, ah, ya, bacán, vamos a actualizar esto y no vamos a tener más este problema. Pero acá en la región es como todo más intenso, todo más, no sé. Em, y claro, o sea, yo la verdad pensé que esto podía ser una instancia de aprendizaje y no una instancia de revictimización, no solamente Mm. para esta trabajadora, sino para... Porque en el fondo, ¿qué mensaje le das
a todas las otras mujeres que han demandado en Temuco. Eso te iba a preguntar. Es como, ¿qué estás diciendo? Que en realidad, si a la primera autoridad comunal opina esto de los resultados de la justicia en materia de vulneración de derechos, chuta. ¿Cuál es el mensaje que se le deja a las mujeres que se atreven a denunciar o que no se han atrevido a denunciar? En muchos casos estamos hablando de vulneración de derechos desde familia, desde el, perdón, laboral, en el espacio laboral, no solamente estamos hablando del espacio público, también en el espacio privado, digo yo. Cuando se dan mensajes un poco fuertes, poco tajantes en decir, la embarramos, nos equivocamos, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer que en el espacio en el que convivimos tengamos un mejor clima, a pesar de que ya existe una ley, que es la ley Karen? ¿Y qué pasa con esas mujeres? Porque enfrentar un proceso, además, judicial en distintos ámbitos, por discriminación de género, por temas de maternidad, lo que sea. Lo que sea, es muy agotador. Y por eso muchas también desisten en el camino. Sí, yo creo que ahí faltó perspectiva de género en las comunicaciones, sin duda. Yo desconozco ahí cómo están conformados los equipos municipales en ese sentido. Pero sí me parece que hay que darle una vuelta a esto. Y lo digo muy de buena fe porque, claro, yo podría decir acá, uy, esto es violencia simbólica conforme a la nueva ley. No sé, como que igual si te querés ir en esa, podéis, digamos. Pero yo creo que de verdad estamos todavía a tiempo de poner la pelota al piso, como se dice, y decir, ya, parece que no estamos comunicando bien la gravedad que implica que la institucionalidad esté con este tipo de condenas. Claro, en este caso me toca a mí trabajar harto con la Muni de Temuco, pero también esto es algo que pasa en otros municipios, que pasa en otros servicios, en donde no debería volver a pasar nunca que una trabajadora se atreva a iniciar un juicio de tutela laboral, gane y además sea eventualmente revictimizada por la autoridad que demandó. Porque lo cierto es que además es muestra de un desconocimiento de la litigación más o menos importante, porque te digo a ti, bueno, los abogados esto ya lo saben, pero cuando uno demanda y pide una indemnización de perjuicio, uno pide, como no tiene tope legal, digamos, uno si quiere, ¿cómo decirlo? Si quiere 10, uno pide 100. Eso es una práctica de la litigación. ¿Por qué? Porque con eso uno normalmente negocia y uno llega a acuerdos o la gente te paga en cuotas o qué sé yo. O también tienen que ver con qué tan mediático quieres instalar un caso, entonces como que abultas algunas sumas, etcétera. Y tú sabes en realidad que después lo que vas a acreditar a través de un perito, etcétera. Entonces tampoco es como que, ay, yo de todo lo mal que creen que lo hice así un poquito de mal. No, o sea, no, eso no tiene que ver con el monto, digamos. Y de hecho, además, si tú miras los tribunales chilenos en general, acá, no sé, se muere una persona por negligencia médica y se decretan 40 millones de pesos. O sea, en realidad estamos hablando de... que va más allá del dinero, finalmente. Absolutamente. Y hay una última arista que también a mí me parece súper preocupante, porque mira, puede ser que te condenen por 1 millón de pesos, pero 1 millón de pesos que no sale del bolsillo del alcalde por nadie. 1 millón de pesos que sale de tu bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo de todas las personas que pagan sus impuestos y que finalmente es plata que se podría redestinar a algo que sea valioso para la comuna y no decir, ya, entonces ahora yo voy a pagar todas estas indemnizaciones que son chicas, total, la plata no es mía. No, po. O sea, aquí hay que cuidar la billetera de Temuco y un gran gesto de cuidado de esta billetera es no cometer más vulneraciones de derechos, por ejemplo. Porque ¿Qué mira, es lo que nosotros planteamos? Hace un par de semanas o un par de días, no recuerdo bien, también había un caso en el Consejo de Defensa del Estado, donde una colega, una mujer, denuncia a un colega por grabar sus partes íntimas, y esta denuncia, y está la ley Karen, la persona, digamos, el funcionario lo reconoce en un sumario administrativo, pero la sacan a ella. Mm. Bueno, eso está pasando harto, lamentablemente, y no es un problema de la ley, diría yo, porque la ley habla de implementar inmediatamente medidas de resguardo. Normalmente mandar a psicólogos de la mutual o a psicólogos que tenga la empresa y la separación de funciones o darle teletrabajo a algunos de los trabajadores, ella estuvo por con ejemplo. teletrabajo y a ella la mueven también de la unidad. Pero efectivamente se está cometiendo el error de
separar funciones a la persona que ¿Y eso no es denuncia. revictimizar a alguien, por ejemplo? Yo creo que en muchos casos sí, salvo que la víctima lo pida, porque también podría ser que la víctima diga, yo quisiera estar En otro un mes lugar. en mi casa de Sí. teletrabajo, voy a cumplir, pero no quiero ver a mis colegas, Mm, no sé, podría ser. también. Pero eso lo tienes tú que pedir expresamente en tu denuncia, pero al revés, porque las denuncias de ley Karin son en realidad un escrito donde uno cuenta lo que le pasó, uno pone el derecho y abajo uno pide las medidas de resguardo que quiere. Por eso es tan importante asesorarte en tu denuncia, porque, Mm, bueno, y aquí un paréntesis, un tips, digamos. La ley dice que tú puedes poner tu denuncia verbalmente y que el que te escucha está obligado a hacerla, pero yo como abogada nunca te voy a recomendar eso. Siempre te voy a recomendar que tú hagas por escrito tu denuncia y ojalá que te pueda asesorar un abogado a redactarla o una abogada, porque ahí uno tiene más claridad de los hechos, digamos. Y uno tiene claridad de las fechas también, de la fecha que ingresó la denuncia, etcétera. Porque uno nunca sabe uno mm. expresa algo y qué escuchó la otra persona. Exacto, la Entonces, interpretación. sí, creo que ahí hay una ventana que yo al menos suplo desde ahí, y es de hecho lo que recomendamos en la DPT, y ahora trabajo en la Defensoría Popular de Trabajadores, con un montón de abogados laboralistas que así lo ven. Pero claro, está ahí esta posibilidad de pedir textualmente que yo quiero tal o cual medida temprana de protección. Pero por otro lado, también esta ley en el ámbito de lo preventivo lo que dice es que la persona que lleva estas investigaciones tiene que tener alguna formación en género. Y esa persona que tiene alguna formación en Ujú. género debería cachar igual que es eventualmente revictimizante mandar a la persona que denuncia para la casa y que todos los demás sigan su vida normal. Exacto. Entonces ahí también hay un desafío. Vivian Franco Palacios, yo te digo Vivi porque también, no, Sí, no, pero Vivi. su nombre es Vivian Franco Palacios. Ya, si alguien a esta hora que nos escucha, nos ve o también nos sintoniza en Spotify, porque también estos capítulos quedan en Spotify y YouTube, quiere comunicarse contigo porque necesita a lo mejor tu asesoría Mm. con lo que yo ya hemos estado hablando. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo te sigue? En redes, no sé. Sí, mira, si es materia laboral, ahora tengo firme exclusividad con la DPT, así que ahí sería contacto@dptchile.org. Ujú. Y si quieren hablar conmigo por las otras materias, veo hartas más, es mi Instagram, estoy ahí como abogada Vivian Franco, o mi correo electrónico que es abogadavivianfranco@gmail.com. Ojalá que te podamos tener de vuelta en este espacio o en otro de UFRO Medios también para conversar, porque son temas muy interesantes que yo creo que además, más allá de que hay gente que a lo mejor se resiste a hablar de género, Mm. feminismo y eso, o perspectiva de género, lo que nosotros queremos es al revés, acercar estas temáticas, lo que decías tú, que a veces uno no llega al momento de decir, oh, a mí me pasó o me está pasando y no me había dado cuenta o ahora necesito, digamos, que también a lo mejor el concepto de la perspectiva de género se me aplique porque me está afectando en este Sí, momento a mí. sí, además es algo que va a permitir, mira, voy a decir algo medio fuerte, pero siempre recomiendo la denuncia y siempre recomiendo la demanda, pero incluso en los casos que he perdido, que son pocos, pero los hay, incluso en los casos que he perdido, ninguna de esas mujeres me ha dicho, me arrepiento de haber pasado por esto. Porque igual sienten que hablaron, que lo vio un tribunal, saben perfectamente por qué perdieron, qué Mm. faltó, pero se quedan con la sensación De que de que no se le dieron llevaron la esto. pelea. Claro, entonces como sea, recomiendo accionar. A ustedes, Viviana, también muchas gracias. A ustedes también que nos están viendo, escuchando. A esta hora que tengan una linda, linda jornada y nos vemos en un próximo Género en Sintonía. Chao.